Bueno, un gusto saludarles aquí esta noche, conversando la noche con un gran amigo que hace rato no veía y que está en Asunción esta semana, nada más y nada menos que para presentarse en esa querida sala Agustín Barrios del Centro Paraguayo Japonés. Estoy hablando de Ismael Ledesma, que es el autor del tema que escuchamos de fondo en versión del querido Riolo Alvarenga. Es un gusto tenerlo en Paraguay, lo conocimos desde sus inicios y sobre todo de su trascendencia en Europa, cosa que no es fácil para ningún artista. Vamos a hablar enseguida con él, porque antes queremos contarles una breve biografía de nuestro invitado de esta noche. Ismael Ledesma nació en Lambaré en 1962, es hijo de los artistas Raimundo Ledesma y Luisa Isabel Lucena. Aprendió las primeras notas en el arpa con su padre a la edad de 5 años. Su primera presentación en público fue en un festival escolar a los 6 años. Obtuvo su primer premio en el género interpretación a la edad de 12 años, en un festival folclórico organizado por la Embajada de Chile en Paraguay. Su carrera como músico comenzó con el grupo de su madre, Los Madrigales. Se presentó en diversos locales nocturnos de la ciudad de Asunción y en eventos privados. Tomó la decisión de viajar a París en 1982 para integrarse al circuito latinoamericano parisino. Estudió lengua y civilización francesa en la Universidad de la Sorbona en París y música en el Conservatorio Internacional de Música de París, Alfred de Vigny. Ha editado 23 discos con diferentes productoras francesas, alemanas, suizas y paraguayas. El Senado francés lo distinguió como personalidad de América Latina en Francia y la Senatur le brindó el título de embajador del arpa paraguaya. Bueno, parte de la larga historia de Ismael Ledesma, aquel niño nacido en Lambaré en 1962, hijo de Raimundo Ledesma y de Luisa Isabel Lucena, familia de artistas, de músicos. Querido Ismael, bienvenido a tu país, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Mario, ¿sabes? Volver a mi país para mí siempre es un gran momento. Y gracias por darme el espacio para estar contigo. Bueno, por fin se dio, porque varias veces planificamos y no salía, pero ahora sí ya pudimos encontrarnos. Y bueno, sobre todo con esa suerte de nostalgia que siempre tiene el Paraguay a su tierra. ¿Nunca te divorciaste del todo del Paraguay, Ismael? No, nunca. Lo llevo conmigo cotidianamente. Es algo que lo vivo cotidianamente. Y tengo una vida paralela, digamos, porque vivo allá en un sistema diferente, pero siempre estoy al tanto de lo que pasa en nuestro país y es algo que va en mi vida, que está conmigo siempre. ¿Hace cuánto estás radicado en Francia? Exactamente ahora 41 años. O sea, ya sos ciudadano francés. Sí, soy ciudadano francés ya desde hace mucho, desde los principios de los 90 ya. Sí. Y bueno, esto me permite también tener la doble nacionalidad y bueno, Francia es mi segundo país, digamos. Claro, sí, te vi inclusive en la pandemia con tu arpa solito salir a las plazas a tocar, a hacer algo, porque estábamos todos como desesperados, ¿no? Sí, no me quedé quieto porque tuve que sobrevivir. Claro. Como todos los músicos, ¿verdad? Estábamos sin trabajo y tomé la iniciativa de ir a tocar en las plazas, a tocar en los mercados. Y resultó, ¿verdad? Entonces pude salvar la situación con eso. Qué bárbaro, el músico es como que lleva consigo su oficio, y porque también estuviste en grandes teatros, has sido objeto de grandes honores, pero el músico esencialmente puede tocar donde sea y llevar su arte, ¿no? Y claro, además es un intercambio también con la gente, porque la gente aprecia ver un arpa, por ejemplo, paraguaya, no conoce la gente normal, digamos, que los transeúntes, digamos, a veces no saben de dónde sale esa arpa, ¿no? Entonces, claro, es una oportunidad también de hacerles conocer y lo tomé de esa manera, lo tomé de manera positiva y ganándome mis moneditas, pero estuve ahí para salvar la situación y además servía también para alegrar a la gente. Me encantó, sí, lo vi por las redes y me impresionó eso, pero gran parte de tu aventura musical comienza con Los Madrigales. ¿Quiénes eran Los Madrigales? Los Madrigales era el grupo de mi padre y mi madre. Ellos eran un dúo y ellos tenían más auge en Buenos Aires, en Uruguay. Ese era el itinerario que ellos tenían. Y yo nací entre eso, ¿verdad? Y luego del fallecimiento de mi padre, tomé
el lugar de mi padre como arpista de mi madre, ¿no? Entonces también hago parte de esa historia del dúo Madrigal, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Porque es como que llevas en la sangre la música, mamaste toda tu vida música. Así es. Mi madre cantaba ya yo en el vientre, ¿verdad? De ella, ¿verdad? Entonces siempre me decía que ya era automático que yo sea músico, porque siempre estuve en el círculo de los músicos, inclusive en el escenario cuando era niño, chiquito, iba con ellos. Qué fabuloso eso, porque también ya te dio una visión de la vida en el escenario, ante el público. ¿Nunca fuiste tímido con la gente? Exactamente. Mi primera gran presentación, digamos, fue en mi escuela, ¿verdad? En Fernando de la Mora. Sí. Pero te acordás de esos festivales que se hacían en la escuela, es con multitud de gente, ¿verdad? Sí. Y entonces ya es como foguearse, se dice acá, ¿verdad? Y ya tenía experiencia con el público, o sea, que nunca le temía al público. Entonces eso me ayudó bastante. Desde niño enfrenté, digamos, al público y estuve con el público siempre. Es curioso porque vos como arpista, después te conocimos ya, sobre todo como creador. Sos un gran intérprete, todo intérprete de arpa aprende siempre lo básico, pájaro campana, tren lechero, hay que saber todo el repertorio. Pero también te decidiste a componer, ¿por qué? Bueno, yo ya componía desde niño, ¿verdad? Pero nadie me escuchaba y no podía expresarme bien. Entonces, la creación yo ya la tengo desde chiquito porque me inspiraba de mis vivencias, ¿verdad? Ya. Y continué así hasta hoy, porque todas las creaciones que yo tengo son vivencias mías y está basado en mi propia historia. Todos los discos que hice, todas mis composiciones están basadas exactamente en mi propia vida. En 1982 se produce un giro en tu vida. Te vas a Europa, te decidís, un momento que no era fácil, eras muy joven todavía, uno va con la ilusión de triunfar, pero no sabe qué va a pasar. Sé que también querías ser futbolista. Como arpista terminaste siendo un futbolista más o menos pasable, pero ¿cómo fue ese momento? ¿Te fuiste, además soltero te fuiste, no? Sí, fui en el 82, después de la invitación de un tío mío, Quique Lucena, quien me propone recibirme, ¿verdad? Y la intención era que yo haga estudios de música, ¿verdad? Que yo realice estudios de música y la lengua francesa. Es lo que, ¿Quique estaba en Francia? Quique ya estaba en Francia desde los años 70, ¿verdad? Y él hace parte de esa generación. Y me hizo la proposición de ir y yo acepté y tuve que convencer a mi mamá. Yo estaba acá como futbolista, como decía, jugaba en el Club Presidente Ayes. Bueno, era un jugador... ¿Qué puesto? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Pero un jugador regular, ¿verdad? Y por mi estatura seguramente no iba a ir muy lejos, ¿verdad? Pero era algo que me gustaba y estaba en eso y trabajaba en el banco también. Trabajaba en el Banco Central. Tenía 3 alternativas. La música la tenía ahí, el fútbol y el banco, ¿verdad? Pero elegí la música porque era lo que realmente estaba escrito para mí. Qué increíble, ¿no? Porque el banco era más seguro, a lo mejor podía ser un jubilado bancario hoy día. Sí, es lo que veo ahora porque tengo a mis ex compañeros, digamos, están todos jubilados. Claro. Se jubilaron a los 50 años, creo. Sí, por eso, ibas a estar tranquilo, Sí, tomando tu tereré, pero no ibas a recorrer el mundo con tu arpa. Y lo otro, claro, el fútbol, que sabemos que es corta la carrera, pero también es, digamos, interesante. Por ahí terminabas jugando con Platini o con Zidane, nunca se sabe. Pero fue el arpa. Fue el arpa tu vida, fue tu compañera hasta hoy. Hasta hoy, y es mi compañera, ¿verdad? Mi compañero, con este instrumento yo apago mis penas, diálogo constante con él, ¿verdad? Es una relación muy íntima entre los dos y es un elemento muy importante para mí, la música y el arpa. Tu estilo se diferencia. Hay muy buenos arpistas en Paraguay. Paraguay es tierra de arpistas, obviamente. Pero tu estilo se diferencia porque buscaste otros sonidos. Hay un poco de jazz, un poco de la música internacional, hay un poco de la música europea. Es como una fusión, ¿no? Sí, cuando llegué a Europa se me abrió la mente, digamos, porque acá en esa época no escuchábamos música tan variada. Escuchábamos música que venía de Estados Unidos o cosas así, ¿verdad? De Brasil, Argentina. Pero después descubrí otro tipo de música, lo que llamamos world music. Claro. Descubrí la música africana, descubrí la música árabe, flamenco, todo ese estilo de música que hicieron parte y que hacen parte ahora de
de mis influencias, ¿verdad? Entonces la comunión de todos esos géneros hicieron que mi música nazca como algo diferente. Te veo con una interesante bandana o vincha tipo Axl Rose, me encanta. Jugaste mucho también con esa cuestión del indio, la balada del indio, sin camisa a veces, cuando era más joven y podíamos decidir más el físico. Hay una fantasía en Europa también de que un poco somos casi, no digo indios, pero sí seres muy naturales, que venimos mucho de la naturaleza, de la selva. Eso se compra mucho también en Europa, ¿no? Sí, yo desde chiquito defendí al indio porque jugaba al indígena, digamos. Sí. Cuando jugábamos a los pistoleros, a los cowboys, yo siempre fui el indígena, digamos. Y ya lo tenía desde chico. Y cuando me di cuenta que en Europa también ellos aprecian las raíces de la gente y respetan además, sí. Entonces me di cuenta que yo me sentía libre allá, ¿verdad? Que, o sea, no tenía ningún complejo. Ajá. Entonces siempre me presenté con el pelo largo, que es algo que hace parte de mí, siempre tuve el pelo largo, sí. y siempre me vestí como yo quería ya desde chico. Y en Europa me sentí libre en ese sentido y me sentí respetado y apreciado como indígena, digamos. Sí, y eso es genial porque además en tu temática musical vos haces mucha alusión a la naturaleza también. Y algo que atrae mucho también allá, ¿no? Exactamente, es lo que se quiere conocer allá de nosotros. Los que quieren conocer nuestra cultura quieren conocer las raíces, el verdadero origen de nuestra música, las vegetaciones, la atmósfera. Entonces, con mi música yo siempre trato de ilustrarles la mente cuando estoy tocando. Les digo, esto significa selva, esto significa agua, esto significa aire, esto significa el anochecer paraguayo, en fin. De esa manera los preparo y ellos ilustran su visión cuando están escuchando mi música. Vamos entrando a poco en esta larga trayectoria. ¿Cuántos discos, cuántos álbumes? ¿23 más o menos? Actualmente 27. 27, yo me quedé hasta el 23, me faltan algunos. Bueno, ahora también se ponen las plataformas, ¿no? Sí, pero físicamente 27 discos y 2 últimos discos ahora que está acá disponible en Paraguay. La mayoría de creaciones propias. Totalmente, la mayoría, algunos sí tienen temas tradicionales y los demás prácticamente todas obras mías y entre esos también algunas obras tradicionales. Claro, porque me imagino que en un show alguien te va a pedir Recuerdo de Pacaraí, alguien te va a pedir Pájaro Campana, eso es casi inevitable, ¿no? Sí, claro, sobre todo yo represento al Paraguay de todas maneras, represento a nuestra cultura, entonces sistemáticamente sí toco música paraguaya. Pero entre eso digo que el paraguayo también tiene ideas para componer y ahí meto mi música. Bueno, muy unido a una francesa de la cual quiero que hable también enseguida, con una hermosa familia, ya con un nieto también que va a llevar el apellido Ledesma. Vamos a hablar un poquito de eso también con nuestro querido invitado Ismael Ledesma y también el concierto esta semana que tiene cosas muy especiales. Estamos apenas comenzando, nos ponemos cómodos en casa. De hecho, nuestra cortina que nos va a llevar a la pausa es autoría de este señor en versión de Rigoberto Alvarenga, La balada del indio. Con eso nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con Ismael Ledesma, invitado de lujo, hoy en Mega TV. Ismael Ledesma con nosotros, es un momento apropiado porque él no viene muy a menudo, está en Europa todo el tiempo, tiene trabajo allá, pero cada vez que viene es un gusto y sobre todo es una oportunidad de escucharlo, que es lo más importante. Antes de entrar a este concierto esta semana, quiero hablar un poquito de tu pareja. Me sorprendió porque hace mucho estás con ella, pero una vez encuentro un casamiento. No es casamiento Coguá, pero se casaron hace no muchos años, ¿verdad? O sea, nos casamos en 2 oportunidades. La primera vez fue en 1989, en la alcaldía, el casamiento oficial. Con los papeles. Con los papeles. Sí. Y 15 años después, caminando por Areguá,
descubrió Hélène, que es mi esposa, descubrió el lago, descubrió esa iglesia de Areguá, Claro. y me dijo así medio de broma, me gustaría casarme aquí, me dijo. Y le dije, ¿por qué no? Le dije. Y ahí nació la idea De ese casamiento. de ese casamiento religioso, digamos. Claro, completaste ahí. Completé ahí 15 años después. Qué maravilla. Me hace acordar de Ali, que se casó como 4 veces con su propia esposa. Pero bueno, todo está bien, hasta ahí estamos bien. Hace mucho, obviamente, se conocen con Ellen. Sí, nos conocimos en julio de 1989 y unos 3 meses después nos casamos. Ah, un amor así. Sí, fulgurante. fue algo muy lindo, fue un encuentro así, en un lugar donde yo trabajaba y ella también trabajaba, y ahí nos conocimos, y fue un momento así de cambio para los dos, ¿verdad? Porque Claro. yo también necesitaba un equilibrio, Sí. un equilibrio emocional, ¿verdad? Que era muy importante para mí, y es lo que ella me aportó hasta hoy. Qué interesante. Y se nota la legua que es tu sustento también. Y tiene una hija que es tu hija de todas maneras y que ya te hizo abuelo, ¿no? Sí, tenemos 2 hijas. Tenemos a Lena, que Sí. es artista también. Ella es la que me dio un nieto ahora. Ajá. Y Joana, la más chiquita, ¿no? Entonces, chiquita, digo, tiene ya 28 años, ¿verdad? Pero siempre para nosotros los hijos son Sí. chiquitos. Y Lena nos dio un nieto que se llama Solal. Es un nombre que eligieron ellos, viene de la civilización hebrea, creo. Ajá. Y Solal quiere decir guía del camino, algo así, Sí. en hebreo. Y estamos muy felices de ser abuelos, y sobre todo el gesto de mi yerno, sabiendo él que yo no tenía descendencia en apellido, digamos, Claro. optó por darme el apellido, dar el apellido de su madre a mí, ¿verdad? O Para sea, que sea Ledesma, al hijo, perdón. claro, el Ledesma, y el segundo apellido el de él. El del Exactamente. padre. Claro, Así. pues se puede elegir ya ahora. Sí. Qué genial. O sea que va a haber más Ledesma para adelante. Y sí, ojalá, ojalá. Qué maravilla, qué lindo gesto. Pero bueno, no ha sido fácil eso porque estuviste en tierra extraña. A veces se dice que al no poder afianzarse con una familia, con más razón se vuelve más rápido. Quizás eso te ayudó a quedarte y establecerte, ¿no? Bueno, el estar en Europa siendo latino no es fácil. Claro. Primeramente por la parte climática, ¿no? Sí. Que el frío es terrible y prácticamente es difícil aguantar para nosotros los latinos que somos... Muy largo invierno, ¿no? Exactamente. Y bueno, tuve que yo soportar eso, y además el círculo del arte no es fácil tampoco. Y tuve que adaptarme a todo eso, tuve que estudiar bien la lengua, tuve que hacer estudios importantes en la Sorbona. Tuve un pequeño diploma ahí como, digamos, no profesor, pero por lo menos un certificado de francés. Y eso me permitió entender bien la lengua, me permitió entender el sistema, las costumbres de los franceses. Y estuve muy rápido incluido en el círculo francés, ¿verdad? Eso permitió que yo aprenda más rápido. Y cuando me casé también tuve ya el sostén de mi esposa que creía en mí, ¿verdad? Y que cree siempre. Y eso fue lo más importante que tuve en mi vida, ¿verdad? Qué bueno esto. Ahora, cuando presentaste tu música en Europa, en Francia, en París primero y después, ¿cómo la hiciste? ¿Conseguiste un grupo que te ayude? ¿Ibas solo con el arpa? ¿Dónde tocabas? Bueno, el proceso, esa pregunta nunca me hicieron, ¿verdad? Y me gusta, porque el proceso empezó de cero, porque yo no tenía dinero para pagar un estudio, cosas así, pero quería hacer mis experiencias. Empecé a conocer a músicos, conocí a músicos de rock, y entonces esos músicos que estaban intrigados por mi instrumento, y yo les propuse mis obras. Entonces ellos me ayudaron a empezar a grabar en sus estudios, y así empezó todo, ¿verdad? Después empecé a grabar mi primer cassette, porque eso era Claro, así antes. lo que se usaba. Claro. Y grabé mi primer cassette, y ayudado por mis colegas músicos de rock. Y después, así, a medida que yo conocía gente, iba siendo apoyado por mis propios colegas músicos, ¿verdad? Ahí es interesante también entender qué es lo que le gusta al público. ¿Cómo ibas vos entendiendo
cuál era el paladar de ese público tan diferente, porque no olvidemos, Ismael, que nuestros primeros grupos que iban en los 50, 60, hacían un show más bien latino, ¿no? Hacían una variedad, Sí. no llevaban solamente música paraguaya. ¿Vos qué le llevabas? Bueno, yo hice parte de grupos paraguayos, hice parte de varios grupos paraguayos y acompañé a muchos grupos folclóricos, pero dentro de mi cerebro tenía esa idea de que yo quería ser solista y que quería desarrollar mi propio universo, ¿verdad? Entonces, desde 1985, después de haber descubierto a un arpista que se llama Andreas Vollenweider, que Sí, seguramente vos gran conoces, artista, suizo, creo. suizo. En 1984 escuché por primera vez un cassette de él. Un amigo peruano me dice, escucha esto. Escuché eso, me abrió la mente y dije, ¿por qué yo no? Dije. Entonces, a partir de ahí fue el objetivo principal de lanzarme como solista. Claro, es evidente que en tu caso hay muchas diferencias con muchos de esos que estuvieron allá, pero llegaste a convivir también con ellos. ¿Cuál es la realidad del músico paraguayo cuando va? No la tiene tan fácil, ¿no? Los muchachos tienen que remar bastante, ¿no? Y sí, es un círculo bastante especial y es como un gueto también, porque a Claro. veces uno no quiere salir del confort de estar con sus amigos. Y ocurrió mucho eso con los latinos, están siempre Sí. entre ellos y No se integran mucho. no se integran o no quieren dar el paso Claro. de exponer sus ideas, por ejemplo. No es fácil porque a veces es más fácil ya cantar Guantanamera o La Bamba, Claro. y con eso se puede vivir mucho tiempo, o sea, en esa Sí, época, ¿no? entiendo, sí. Ya cambió eso, ¿verdad? Pero en esa época era así. Sí. Yo también totalmente. pude quedarme en ese confort, pero dije, no, yo quiero hacer algo nuevo. Te vinculaste también con otros músicos locales enseguida. Cuando ibas y venías, me acuerdo que ya se acercaron muchos músicos de distintos estilos, ¿no? Ahora mismo, esta semana, tocas con Carlos Centurión, tocas con músicos muy reconocidos, Tato Sili. Ya enseguida te pudiste vincular con ellos cuando comenzaste a volver. Sí, porque ellos mismos se interesaron en mí. El primero que empezó a fijarse en mí fue Palito Miranda. Claro, cierto, sí. Sí, él me dijo, este tiene algo raro, decía. Y me gusta, decía. Entonces, todo eso yo escuchaba y los que tocaban con él, pues también seguían sus consejos, ¿verdad? Sí. Entonces, la mayoría que tocan conmigo son músicos que tocaban con Palito Miranda, por ejemplo. Cierto, sí. Y tengo la influencia, me gusta el jazz, me gusta la fusión y siempre estuve atraído por ese género musical. Y los músicos están atraídos también por lo que yo propongo, ¿verdad? Entonces, Claro. Con mucho gusto. Se daba naturalmente. Exactamente. Ahora, mencionaste a Andreas Vollenweider. Él usa otro tipo de arpa, ¿no? Él usa el arpa clásica. Ok. El arpa clásica, que es la madre de todas las arpas, digamos, actualmente. Es la arpa cromática, la arpa con pedales, ¿verdad? Sí. Y él también salió del círculo clásico para crear su propio sonido. Y fue muy criticado. También tiene Claro. la historia así como la mía, más o menos. Sí. O sea que yo tengo la historia como él, porque él Claro. empezó antes. Y me gustó todo eso. Entonces, él transformó el sonido, él puso el sistema MIDI a su arpa y creó su propio sonido, y él es un único creador, digamos, de la música New Age, ¿verdad? Claro. En arpa, ¿verdad? En arpa, Entonces, sí. Es la gran estrella de ese mundo. exactamente, que dio mucho por esa música, por ese género musical. Ahora, hay también mucha arpa celta. Sí. Se escucha mucho, hay cultores, hay un público grande, aparece en todos los festivales. ¿Qué es el arpa celta? El arpa celta es el arpa que viene de la parte de Irlanda, Sí. toda esa región. Norte de Gran Bretaña, ¿no? Sí, Escocia, Inglaterra y parte del oeste de Francia. Sí. Y también la parte de Asturias, en Cierto. España. Sí. Entonces, toma toda esa región, ¿verdad? Y es un arpa un poquito más pequeña, le parece un poco al arpa paraguaya. Sí. Y es un instrumento muy, muy utilizado en esa zona y muy apreciado en toda Europa, en todo el mundo también. Hay muchos festivales de arpa, hay un mercado para el arpa. Yo tuve que también pasar esas barreras, Claro. convencer primeramente a mis colegas arpistas,
entrando en esos festivales donde no tenía acceso antes. Pero vos vas con el arpa paraguaya. Claro. Claro, debe ser raro, ¿no? Sí, es rarísimo. Era antes. Ahora Sí, ya ya, totalmente incluido en el mundo del arpa. El arpa paraguaya está totalmente integrada, ¿verdad? Pero son los pasos que yo he pasado. Primeramente tuve que tocar en un festival de arpa en un lugar, luego me invitaron a otro. Entonces, de esa manera me empezaban a conocer en el mundo del arpa. Claro, qué interesante esto, porque tuvimos que explicarle. ¿Los venezolanos tienen una arpa parecida o es distinta a la arpa paraguaya, el que usan ellos? Totalmente distinta. La arpa llanera, ¿verdad? Sí. Tiene otra manera de afinar, otros colores, otras referencias. Las cuerdas son menos tensas. Ellos lo utilizan de manera más rítmica porque la música de Venezuela es un poquito más rítmica. Claro, el joropo. Exactamente. Pueden poner con la mano izquierda un efecto de percusión, por ejemplo. Ajá. Y la diferencia entre el arpa paraguaya y venezolana es que el arpa paraguaya es más melódica y la música venezolana es muy virtuosa, ¿verdad? Claro. Para virtuosismo. Claro, ya cercana al Caribe también ahí, Exactamente. con ese ritmo. ¿Tu papá tocaba arpa? Mi papá era arpista, se llamaba Raimundo Ledesma. Sí. Y era un arpista no muy reconocido porque Claro. no vivía en Paraguay, pero era un buen arpista. Claro, o sea que vos de él aprendiste los primeros... A la edad de 5 años me enseñó él las primeras notas y en 2 meses ya yo tocaba 2, 3 piezas, ¿verdad? Aprendí muy rápido. Qué curioso, ¿no? Porque no es un arte fácil, muchos no logran, digamos, un instrumento complejo que no todos pueden tocarlo. O sea, distinto a la guitarra, que uno va haciendo algunos arpegios y va acomodándose. El arpa ya hay que tener una habilidad, ¿no? Se dice que es el instrumento más difícil que exista. El arpa, por eso no hay muchos arpistas, ¿verdad? En Paraguay tenemos muchos arpistas porque, qué sé yo, es como ya una cultura, ¿no? Claro, claro, sí. Pero para que otra persona normal, digamos, aprenda el arpa, le es difícil, muy difícil. Sí. Entonces se considera el arpa como un instrumento muy, muy, muy difícil. En nuestra época se solía decir que había la limitación del arpa en cuanto a que se desafina cuando estás tocando, hay que ir afinando Sí. y para hacer también acordes. Pero ya se va resolviendo eso también, ¿verdad? Bueno, el arpa paraguaya ha evolucionado bastante, ¿verdad? Antes, en los años 50, las cuerdas eran aún de tripas, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí, sí. Y Félix Pérez Cardoso cambió eso, ¿verdad? Y creó las cuerdas de nylon. Sí. Y de a poco iba evolucionando. Después la madera, cambiaron la madera, ahora es pino con cedro. Entonces se va equilibrando las maderas porque el arpa es un instrumento que vive. Sí. El calor puede desequilibrar las cuerdas. El aire acondicionado excesivo. Exactamente. Cierto, sí. Entonces todo eso contribuyó a desafinar un poco el arpa, pero actualmente el arpa ya está bien. Tenemos luthiers muy buenos en Paraguay ahora y ya encontraron el equilibrio para... ¿Cuántas arpas tenés? Yo tengo, creo que 5 arpas. 5, sí. Ya. No, me preguntaba, porque me imagino que las haces rotar, de que es como tener tu harem de arpas, tenés que tener, ¿verdad? Pero 5 tenés. Tengo 5, 2 arpas para conciertos, ¿verdad? Sí. Que utilizo para actuar en mis presentaciones. Son de la nueva generación, ya con los levers, que le dicen que es un sistema celta que adoptamos al arpa paraguaya, que los luthiers adaptaron. Sí. Y eso nos permite expandir el repertorio, porque ya tenemos las teclas negras del piano. Antes el arpa paraguaya solo tenía las teclas blancas. Claro. Era diatónica. Vamos a esperar ahí un minuto para que hagamos la pausa, porque qué interesante esto, y sobre todo le quiero preguntar cómo se elige un arpa, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que tener un arpa para que ya uno pueda tocar, por ejemplo, profesionalmente? Cuando Ismael se equivoca un término es porque está pensando en francés y en guaraní y después traduce al español. Es el tema que él tiene hace más de 40 años en su vida y me encanta. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con Ismael Ledesma, un invitado de lujo esta noche aquí en Mega TV. Ismael Ledesma con nosotros. Me acuerdo, había un tema del yacaré que fue muy popular, que lo tocabas cuando venías. Fuimos difundiendo en la radio a este arpista paraguayo raro,
que salía de la mecánica o la métrica habitual. Siempre arriesgaste, Ismael, porque también podían rechazarte. Es decir, cuando andas en música paraguaya, podían decir. Algunos habrán dicho luego. Me rechazaron miles de veces, pero el riesgo lo tomé yo porque así soy yo, tengo mi carácter también de ir para adelante y no escuchar las malas críticas, ¿verdad? Entonces, luché contra eso también y lo lindo que yo descubrí después es que antes no existía fans de un artista paraguayo, de un músico, sobre todo de un arpista, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que justamente Yacaré hizo que la gente me reconociera por ese tema, entonces ya las cosas van cambiando. Cierto, la gente va como tomando sus artistas preferidos, Sí. comienza a coleccionar sus discos, va a sus conciertos. Se creó eso también en Paraguay, gracias a Dios. Habíamos quedado con el arpa. Estas arpas que usas son paraguayas todas. Todas paraguayas. ¿Vos las llevas de acá? Sí, fabricación de un luthier que se llama Oscar Maldonado, Sí. a quien le soy fiel y leal porque, digamos, todas mis victorias, mis discos están hechas por él y por su tío, Adelio Velar, seguramente que Sí. escuchaste. Sí, y conocido. él fue su luthier también. Entonces soy muy fiel a esa familia. Claro, es que para ustedes es fundamental casi una relación personal con el fabricante del instrumento, ¿no? Porque cada luthier tiene su propio sonido. Sí. Y si uno ya se acostumbra con el sonido de un fabricante, pues ya no lo puede dejar. Y eso es lo que ocurrió conmigo. Yo descubrí el arpa que ellos me proponían era lo que correspondía a lo que yo quería tocar, ¿verdad? Y a los sonidos que yo quería transmitir. Entonces, por eso es que los músicos y los luthiers tienen una conexión muy importante. Sí. Sí. Prácticamente son como una especie de vínculo indisoluble. Y cuando viajás, ¿tenés que mandar a la bodega el arpa? Sí, tengo una flake case, como se dice, Ajá. una caja bien fuerte. Claro. Y con eso puede viajar el arpa. Claro, el arpista siempre fue un problema porque el auto no entra a su instrumento, en el ómnibus era complicado, Sí. El contrabajista y el bajista eran el problema. ¿Te acostumbraste de chico a llevar el instrumento? Mira, qué lindo todo eso que me recordás, porque sí, tuve que subir en el micro 27, me acuerdo de la época de los 80 y fines de 70, Sí, ¿verdad? con el arpa. Con el arpa y a veces no paraban, ¿verdad? Y todo eso el músico sufre, ¿verdad? Porque Claro. el músico es una persona noble, ¿verdad? Claro, sí, Y- está llevando su instrumento de trabajo. Sí, y lo rechazan o lo tratan mal. En fin, eso todo viví y me recuerda a muchas cosas. Conozco gente que lleva a comprar pasaje para su arpa o su contrabajo. Y Bueno, sí, había lugar así es. donde poner. Así es. A veces, ahora en el tren, por ejemplo, en Europa prácticamente ya no se puede viajar con el arpa. Ya no, claro. Por suerte tenemos carreteras y podemos ir en auto, pero para los viajes largos sí tenemos una caja. Una bodega especial. Una bodega, sí. Claro, una caja. Qué genial porque es distinto, decía yo, a la guitarra, que siempre es chiquitita, puede llevar en la mano, o el violín, más Sí. divertido todavía, pero el arpa sí, hasta físicamente. Con respecto y con eso cierro el tema de los fabricantes, a nivel local se creció mucho, vos me decías, antes las arpas eran rudimentarias, eran básicas. Hoy ya hay una gran variedad y mucha calidad, ¿no? Creo que sí, creo que los luthiers también evolucionaron con los arpistas, digamos, porque los arpistas se volvieron exigentes también. Entonces es un intercambio entre el artista y el fabricante, ¿no? Y los dos vamos juntos, digamos, el arpista exige ciertas cosas, el luthier le escucha, y eso hizo que los luthiers avancen y que las arpas sean ahora de muy buena calidad. En este concierto de esta semana, Centro Paraguayo Japonés, una linda sala, la Sala Agustín Barrios, un lugar tradicional. ¿Qué repertorio elegiste? Y elegí, digamos, la temática es el nuevo disco, es Arpa Guaraní, y voy a interpretar el repertorio de ese disco, más otros temas de otros discos, ¿verdad? O sea que va a ser un concierto bastante variado y bastante alegre, rítmico y respetando los sonidos, respetando la música, sin hacer tanto ruido, tratando de dar musicalidad al público. Claro. ¿Quiénes te acompañan? Me acompaña mi amigo y gran músico, pianista
Carlito Centurión, a quien lo considero como un genio musical. Él es el director artístico. Y de los mejores que tenemos. Exactamente. Sí. Tato Silli en el bajo, Dani Pavetti en percusiones y Emilio José Vareiro en la guitarra. A él le conozco menos, un chico más joven. Es un chico más joven, Sí. talentoso, tiene una muy buena rítmica, Sí. es especialista en música flamenca, Sí. rumba, Ok. es profesor de música. Es Ya muy- lo vi, sí, ahora que me decís. Guitarra acústica española. Exactamente, sí. Ya, no querés meter tantos instrumentos electrónicos en tu música. No, soy bastante acústico, me gusta el sonido puro. Sí. Entonces respeto mucho a cada instrumento, inclusive hubiese querido contrabajo esta vez, pero Tato no toca el contrabajo. A veces toco con Paula Rodríguez, que Claro conoces, que sí, toca así. y cuando tocamos con ella siempre le pido contrabajo, pero esta vez mi amigo Tato de todas maneras hará un buen trabajo, pero sí que doy prioridad al instrumento acústico. Acústico. Sí. ¿Qué pasó de aquel proyecto que tenías con la hija Martín González y compañía? Muy interesante. Es una fórmula que tenemos, es el trío Izando, Sí. que fue creado por mí en el 2014 y desde ese tiempo estamos tocando juntos. Andrea González es una gran violinista que está ahora entrando en el círculo también del mundo clásico, que no es fácil allá. Extraordinario. Formada allá en Francia. Formada en muchos lugares, fue formada en Buenos Aires, San Paulo, Sí. tiene todos los diplomas. Ella es doctora en música prácticamente. Increíble. Bueno, hija del Hija del Martín gran González. músico. Ella es y bastante interesante porque tiene todas las posibilidades en la música. Es, ¿cómo se dice? Orejera y también lectora, Claro. porque tiene la capacidad que tienen los artistas tradicionales de tocar de oído también. Entonces, Claro. tiene todas las cualidades. Qué genial. ¿Y el otro integrante? Orlando Rojas, guitarrista popular al principio, pero es también de formación clásica, quien va a participar conmigo en este concierto el También. jueves. Él es el guitarrista del grupo, muy importante su presencia, porque él es el que nos da la rítmica y el cuerpo. En el trío, Andrea da la parte, digamos, estricta, porque ella es clásica y Orlando también, y yo soy el que doy un poco el color, un poco latino, Claro. es una fusión y una reunión de 3 generaciones de paraguayos bastante interesante. O sea que tenemos todavía Izando para rato. Van a haber cosas nuevas también más adelante. Sí, con claro, esto. claro. Hasta hoy hicimos 2 discos juntos y actualmente el mercado del disco está un poco complicado y estamos esperando una nueva oportunidad para hacer otro disco. En tus interpretaciones sueles incluir la improvisación también. Tenés una base siempre, tenés todo escrito, sabes todo lo que vas a hacer. Pero sueles a veces salir un poquito o no. En mi fórmula como solista sí, Sí. pero en el trío no, tenemos todo estructurado, pero yo cuando estoy tocando solo sí. Claro. Me llega a veces a veces me llega la locura, digamos, de sentir un pequeño, ¿cómo le dicen? Trance. Claro. Y me gusta algo y continúo y me vuelvo jazzista, por ejemplo. Claro, porque ahí está la raíz del jazz, Sí. que no es tan fácil hacerlo tampoco. No, Hay que no es saber fácil. en qué momento volver otra vez a la estructura original, Sí, ¿no? me nace a veces, me nace. Claro. El arpa de por sí tiene así una cuestión muy lírica que a la Sí. gente también le encanta. Y por último, para cerrar este bloque y entrar en la parte final, momentos así de emoción en tu vida como artista, festivales del arpa, conciertos importantes, algo que recuerdes. Bueno, cuando me preguntan eso, automáticamente el más fuerte recuerdo que tengo es de haber tocado en el Olympia de París. Habrás escuchado hablar de ese Sí, teatro. claro. Es uno de los teatros más importantes donde todos los mejores artistas del mundo han pasado. Y haber pisado ese lugar donde cantó Frank Sinatra y como solista además, Sí. es lo que más me marcó. Pero tengo muchas anécdotas, digo, muchas vivencias. Tengo presentaciones en el Grand Rex de París y también las presentaciones que hago en mi país siempre son muy, muy importantes para mí porque es el contacto directo con el público, Claro. con mi país, con mi gente. Y creo que la emoción más fuerte que yo sienta, aparte del Olympia, digamos, sería el público paraguayo que aplauda mi música. Sí, eso, al final uno quiere el aplauso de su gente, quiere Sí. ser profeta en su tierra, ¿no? Uno quiere ser querido por su compatriota, Claro. porque yo doy todo por mi país. Y me gustaría, cuando vengo,
que el público me quiera, ¿verdad? Entonces es algo muy importante para mí. Hacemos la última pausa para ir cerrando esta charla interesantísima con un artista paraguayo radicado hace muchos años en Europa, trabajando, exponiendo la cultura de nuestro país en todo el mundo a través del arpa paraguaya, nada menos. Ismael Ledesma, a la vuelta, la parte final de esta charla. Ismael Ledesma, esta misma semana en el CPJ, ahí en el Centro Paraguayo Japonés, Sala Agustín Barrios, decías antes de la pausa y ya para ir entrando en la parte final, el artista quiere finalmente ser reconocido en su tierra. Inclusive alguna vez te leí un poquito frustrado, como diciendo, hasta acá llegué, no sé, ya hice todo lo que pude, más o menos casi como colgando los botines. Después parece que reaccionaste. Pero hay momentos de soledad del artista en que se siente también un poco incomprendido, ¿no? Sí, es algo que es fuerte en nosotros. Queremos ser queridos, sí, y sobre todo por nuestro pueblo. Y bueno, eso yo lo tengo así bien fuerte en mí y no sé, es algo, creo, humano. Colgar los botines no, pero lo que dije una vez fue misión cumplida, ¿verdad? Porque sí, 40 años de carrera, ¿verdad? Representando a mi país, creo que no tengo tanta cosa que justificar, ¿verdad? Porque toda mi vida me pasé justificándome. Entonces, creo que en 40 años, creo que algo hice por el país y tengo que estar más tranquilo y empezar algo nuevo, ¿no? Una vez escuché que Charly García decía, ahora quiero que me paguen. Ya hice mucho. Es verdad, porque si yo tengo muchas producciones, si he creado muchos, es porque también invertí. Claro. Invertí dinero. El artista invierte. Sí, y tengo editores de discos, ¿verdad? Pero la mayor parte de mi carrera fue producida por mí, ¿verdad? Pagando los estudios, todo. Son sacrificios muy fuertes. Sí, por eso es que la frase de Charly es interesante. Pero yo lo que quiero que tengas la seguridad, Ismael, es que sí la gente te reconoce, sí conseguiste ser un referente de un instrumento que tiene mucha competencia en Paraguay, y sin embargo cualquiera escucha y dice, este es Ismael Ledesma, esto tiene el sello Ismael. O sea, valió la pena tu esfuerzo, querido amigo. Quiero que sepas y tengas seguridad de eso, ¿eh? Bueno, si vos lo decís, un hombre de prensa y un ser humano como vos, que sepa eso, me da mucha alegría. Pero yo no sé prácticamente, porque como no estoy acá, claro, no me lo dicen, ¿verdad? Y a veces necesita saber uno si su música está apreciada o no sé. O si nadie dio pelota. Exactamente. Sí, me entiendo perfectamente. Pero bueno, yo tengo esa certeza y te la transmito porque lo siento. Muchas gracias. Lo compruebo entre la gente más joven. Vas a ver en tu concierto que va gente de todas las edades. Eso también es interesante. Sí, sí. Tener un público muy variado también. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante. Bueno, finalmente, tus sueños. Cierto, los dos estamos en una edad madura, ya hicimos mucho, pero ¿qué más soñás para el mundo, para tu país, para tu vida? Bueno, para el país, lógicamente, me gustaría un país sano, un país optimista, un país alegre. Eso es lo que quiero para mi país, que la gente esté feliz, que la gente tenga trabajo y que nunca entré en política, ¿verdad? Porque es algo muy delicado, pero lo que deseo para mi país son buenos gobernantes y este país tiene apenas 7.500.000 habitantes, algo así, y tendría que ser un paraíso, y nadie tendría que ser pobre acá. Entonces, mis sueños son primeramente el bienestar de mi propio paisano, y yo, sueños míos, por ejemplo, voy a realizar ahora, yo tengo objetivos en mi vida. Sí. Nunca toqué en Buenos Aires, por ejemplo, y ahora en agosto voy a tocar en 2 oportunidades en Buenos Aires, y mi sueño está realizado ahí, ¿verdad? Qué maravilla. Después pasaré a otras cosas. En la tierra donde tocó Felipe Cardoso. Exactamente, nunca toqué ahí. Donde murió José Asunción Flores. Así. Qué maravilla. Sí, mi amiga Lourdes Espínola me avisó. Sí. Me invitó inclusive, ojalá pueda irme a verte allá también. Ojalá. Bueno, querido Ismael, te veo bien, te veo pleno, entusiasmado, como siempre con tu música como bandera. Todavía creo que te queda mucho. Y ¿por qué no alguna vez en esa misma iglesia de Areguá haces un tercer casamiento con tu señora y nos vamos todos a comer un rico asado allá en tu quinta? Sí. Que nos encontremos pronto y mucha suerte para este concierto esta semana. Muchísimas gracias, Mario. Muy, muy, muy contento de haber participado contigo en este momento. Te admiro mucho como persona, como ser humano, como periodista,
y me siento también muy realizado de haber sido entrevistado por vos. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael. Todos en los años 80 dijimos, ¿quién es este tipo raro que se pone vinchas, que toca el arpa paraguaya de otra forma, que compone sus temas, que salió del esquema habitual y se arriesgó? Bueno, era Ismael Ledesma. Comenzamos a recibir sus discos de a poco, comenzamos a difundirlo en la radio, escribimos en los diarios y se generó sobre él realmente un interés muy, muy importante que sigue hasta hoy porque él siguió trabajando intensamente. Queríamos que lo conozca mejor. Incluso es autor de nuestra hermosa cortina musical que interpreta Ridolfo Alvarenga con invitados especiales, entre ellos el saxofonista Ed Calle. Bueno, ese es Ismael Ledesma, un hombre universal, pero un paraguayo de ley. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.